Muy buenos días. Hoy iniciamos, gracias a Dios, en esta hermosa mañana, calurosa, 2 grados centígrados. Gracias a Dios que nos levantó, que estamos vivos y que podemos seguir unidos buscando las Escrituras, iniciando este año, buscando el pan de cada día. Hoy vamos a iniciar el libro de Eclesiastés y le voy a dar el lugar a Humberto. ¿Sí? Adelante. Buenos días. Vamos a iniciar. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias porque nos permites estar aquí, nos permites aprender de ti, nos permites iniciar este nuevo año, nos permites iniciar con nuevos anhelos. Señor, tú sabes los anhelos de nuestro corazón, te los ponemos en tus manos. Te pedimos por favor que nos guíes, Señor, y que no nos separemos del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que seas tú el que nos hable, que seas tú el que nos enseñe. Te lo pedimos por favor en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a iniciar. Antes de iniciar voy a leer unos versículos. Empezamos con la lectura de Eclesiastés 1. Los versículos son de Mateo del capítulo 22, del 36 al 40. Le decían a nuestro Señor Jesucristo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y vamos a leer Eclesiastés, pastor, por favor, de uno en uno. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. ¿Lo yo? Sí. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. La experiencia del predicador. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el cielo. Este penoso trabajo de Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén. Y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu.
porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Gracias. Bien. Eclesiastés, en la traducción que se hizo del hebreo al griego y después a la versión que tenemos ahorita, primero que nada viene del griego Eclesiastés con doble K y significa lo que tiene como subtítulo, predicador. Sin embargo, viene del hebreo, empieza con, no lo sé pronunciar, pero empieza con Q y dice Qohelet, que significa asambleísta o congregacionista. Y investigando un poquito, tradicionalmente se le atribuye la autoría al rey Salomón. Sin embargo, en algún tiempo, hay algunos estudiosos que prefieren no atribuirle la autoría específicamente a Salomón, por diversos detalles que se encuentran en el libro. También es un libro que se considera dentro de los libros sapienciales, junto con algunos de los otros libros, pues Proverbios, Job mismo también es uno considerado sapiencial, y algunos otros más. Y básicamente, en lo que les comentaba, que prefieren no darle la autoría específicamente a Salomón, muchos dicen porque en este capítulo que acabamos de leer, menciona que fue rey sobre Israel. Y al decir fui rey, pues es algo que ya no, en el momento que lo está escribiendo, pues es algo que ya no es, o sea, lo habla en pasado. Y eso me llamó la atención y ahorita lo vamos a ir abordando. Y yo creo que sí es de Salomón, y ahorita vamos a ver por qué. En síntesis, en esta parte, cuando Salomón está reinando, él es el último rey sobre todo el reino de Israel, por llamarlo de alguna manera. En Primera de Reyes 2 vemos cómo describe cuando ya está el ocaso de su reinado y empieza un nuevo reinado de uno de sus hijos. Pero en ese momento el reino de Israel se separa en dos reinos, en el reino de Judá y en el reino de Israel. Creo yo que cuando dice fui rey sobre Israel en Jerusalén, se refiere al reinado único, al reinado total. Cuando ya se separa, entonces ya podemos hablar de dos reinos, por lo tanto ya no es necesariamente rey sobre todo Israel. Entonces, además de esto, creo también que en estas partes de los versículos, el Espíritu Santo le permite tener profecía, ¿sí? O sea, de algo que todavía no acontece y va a suceder. Por tanto, dice que fui rey sobre Israel en Jerusalén. Es decir, pareciera que el Espíritu Santo le estaba dando una revelación de que el reinado se iba a dividir. Entonces, creo yo sí que sí es de Salomón. Y inclusive en la historia dicen que fue escrito más o menos 1000 años antes de Cristo. Y aproximadamente la vida de Salomón se llevó alrededor de esos años, entre el 980, 1000 y algo, y unos dicen un poco más, un poco menos, pero en general fue 1000 años antes de Cristo, digámoslo así. Y bueno, voy a leer el versículo 1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y entonces aquí es importante mencionar cómo se nombra el que escribe el libro. Se menciona como predicador y obviamente se da que es hijo de David. Recordemos cuando también a nuestro Señor Jesucristo también le decían hijo de David, ¿no? Entonces muchos de los, como ahorita les comentaba, el de hecho que dijera hijo de David no necesariamente era hijo directo de David, sino era de su linaje. Sin embargo, en este caso sí es hijo de David directo, ¿no? Y bueno, aquí también la forma en que habla, ¿no? Pareciera que es una tercera persona que está narrando lo que está por acontecer. Y la forma, ¿no? Entonces estos detalles por lo que ha llevado a muchos estudios a decir que no era de Salomón, pero yo creo que sí es de Salomón. Bueno, continúo, voy a leer del 2 al 7, dice así:
Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y aquí hay varios puntos a resaltar. Primero vamos a saber qué significa vanidad. Y vanidad viene del latín vanitas o vanitatis, que significa cualidad de lo vano, apariencia, fraude, presunción de que se posee algo cuando el interior es vacío. Y se deriva del adjetivo igual latino, vanus, que es algo hueco, vacío. Entonces, es decir, cuando se refiere aquí a vanidad, es algo que le falta llenura, no está completo. Entonces, si partimos de esta definición, podemos ver que en este momento el hombre voy a hablar del hombre, aunque sabemos que es Salomón, el hombre que está escribiendo estas líneas, podemos inferir que es un hombre como si le faltara esperanza, porque dice, bueno, pues si la generación va, viene, o sea, los ríos desembocan en el mar, pareciera que no tiene mayor perspectiva de la vida, sino que simplemente saca sus conclusiones de decir, pues es que todo es vano, todo pues no tiene mucha razón de ser. Y pareciera que cuando suceden estos momentos en la vida del ser humano, hay una depresión severa, ¿no? Es como preguntarse, ¿y para qué estoy viviendo? Si todo vuelve a lo mismo, todo pareciera que nada más da vueltas. Dice, me llamó la atención cuando dice el viento va hacia el sur y vuelve a regresar, entonces, como qué caso tiene, ¿no? Esa es mi perspectiva de la forma en cómo está él escribiendo, y pareciera que es eso, ¿no? Que es un hombre que está en este momento de su vida deprimido. Creo que el Espíritu Santo en este fragmento, en este fragmento que estamos leyendo del primer capítulo, si bien es cierto toda esa inspiración de él, también yo creo que nos permite ver la compostura o digamos la emoción que está viviendo un hombre con estas características. Y más allá de que pensemos en él, es como una advertencia a nosotros. Y ahorita vamos a ver por qué una advertencia. ¿En qué momento el ser humano puede caer en algo como esto de decir, pues qué caso tiene la vida? ¿O qué caso tiene si todo es vanidad? ¿O qué caso tiene si todo me lleva a lo mismo? Y si pensamos un poquito más en Salomón, recordemos que durante su vida pues, fue el hombre más sabio que ha habitado la tierra por bendición de Dios. En los momentos de su vida, pues estuvo completamente colmado o saciado, digámoslo así, de cosas del mundo, y me refiero a cosas como sexualmente, estuvo saciado, tenía cientos de concubinas. En el poder que tuvo, su poder llegó más allá que su padre David, inclusive en la parte en el poderío económico también, él estaba colmado o saciado. Sin embargo, cuando él empieza su reinado, le pide al Señor sabiduría y ciencia, y Dios se lo da. Pero en el ocaso de su reinado, él se desvía. Entonces aquí la pregunta que les voy a decir, ¿acaso él fue perdiendo la sabiduría al estar idolatrando ídolos que no eran lo que Dios quería? Porque él se desvió así. Sin embargo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Él, el marcar una línea de que Dios es lo más importante en su vida, y lo llevó perfectamente hasta un momento de su vida que él permitió la idolatría. Entonces, creo yo que esta parte toma relevancia de ese sentirse como colmado o topado en Mateo 19, 23 y 24. Se los voy a leer cuando le dice nuestro Señor Jesucristo, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No se refiere al rico económicamente, sino se refiere al rico que se cree rico en una área específica de su vida. Por lo que yo puedo inferir y mi perspectiva, en estas líneas, el escritor de estas palabras se siente, pues está colmado, ya no sabe qué más hay. Por eso es vanidad, todo está hueco, todo me lleva a lo mismo. Entonces pareciera que si nosotros pensamos un poquito en Salomón propiamente, pues tenía todo. Ajá, pero al momento de permitir que otras, idolatría en su reino, pues entonces ahí es donde su corazón ya no se sentía colmado. ¿Sí? Y eso a veces, puedo decir lo que en algún momento me pasó, era buscar y buscar y buscar, y efectivamente, como dice aquí, todo era hueco y vano, todo regresaba a lo mismo, como si el viento diera la vuelta y volviera al mismo lugar, así como dice aquí las palabras de él. Entonces, pensando en lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo, es esa parte, yo creo que cuando el hombre o el ser humano se siente a tope en algo en específico, pues entonces cae en vanidad, cae en algo en esa parte de hueco, y entonces como no hay algo que lo sacie, por tanto pues ni la palabra del Señor en ese momento de su vida, y entonces es más complicado que, dice la palabra, que el camello pase por el ojo, mejor dicho, es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja que alguien que se siente topado o colmado en eso que tiene. Y no quiero decir con esto que Salomón no entró al reino de Dios, sino simplemente pongamos el tiempo y el contexto. Yo creo que por eso que, reitero, el Espíritu Santo aquí nos muestra un estado del ser humano que se siente independiente de Dios. Ajá, un estado en el que, sin lugar a dudas, si está en la palabra de Dios es porque nos puede pasar en algún momento de nuestras vidas. Y nosotros somos bendecidos porque podemos ver toda la película, ¿no? Podemos ver lo que sucedió con Salomón, podemos ver y mirar atrás cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, pero en ese momento Salomón no conocía al Mesías, no conocía a su Salvador. Entonces yo creo que hubo un momento en su vida en lo que fue así buscar y buscar, y dije, ¿y ahora, Señor, qué más puede haber? Y entonces la forma en cómo se dirigía o cómo hablaba. En ese momento, cuando Salomón vivió, reitero, no conocía al Mesías, ¿no? Y entonces en Juan 1:12 dice, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces ahorita nosotros tenemos esa bendición, somos hijos de Dios, se nos dio la potestad de ser hijos de Dios porque creemos en Cristo, porque lo recibimos a Él. Y en aquel entonces pues no era posible, aunque haya sido el profeta que haya sido, no tuvo esa bendición de poder recibir a Cristo. Nosotros la tenemos. Entonces por medio de Él nos dio esa potestad. Potestad es la autoridad, el poder de decirnos, soy hijo de Dios en Cristo Jesús. Y eso es una gran bendición. Y continúo con la lectura. Voy a leer el 8, dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y aquí podemos ver cómo reafirma esa parte o esa situación en la que estaba pasando, un estado emocional donde, pues, ¿para qué vivo? Si pues, lo que haga no me va a saciar, todo lo que pueda hacer es fatigoso. Entonces nos pareciera que ni siquiera la actividad que pueda estar realizando día con día le satisfacía. Y aquí también, por eso creo que es algo como de advertencia. La pregunta es, ¿lo que haces día con día para llevar sustento a tu casa te sacia, te satisface? ¿Te sientes realmente bendecido por el Señor, por lo que tú estás haciendo día con día? Y recordemos, todo viene del Señor. Entonces, simplemente por eso hay que estar agradecidos con Él. Y yo creo que por eso es una puerta que a lo mejor cuando la persona, el ser humano, no está satisfecho con lo que está haciendo, es una puerta para abrir a la desesperanza.
ya decir, híjole, otra vez lo mismo, no aguanto a dónde voy, me siento mal, no me gusta. Entonces es una advertencia, porque aquí, bueno, es claro, ¿no? Si a Salomón, el gran sabio, el gran rey de Israel que gobernó, o sea, veía las cosas como así, de que pues es que todo es fatigoso, nos puede pasar, en algún momento nos puede pasar. Pero como les decía, tenemos la oportunidad de ver la película completa y ahora ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Continúo con el 9 y el 10, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir? He aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos ha precedido. Aquí creo yo que dentro de su desesperanza también toca, el Espíritu Santo le permite tener, pues, o mejor dicho, sacar a flote lo que le regaló Dios al inicio de su reinado sobre la sabiduría. Y aquí hoy en día lo podemos estar viviendo. Dice el versículo 9, lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Hoy en día podemos ver muchos avances en la ciencia y podemos ver muchas cosas que nos pueden impresionar. Pero dice él, todo ha estado ahí. Solamente el ser humano lo que ha ido haciendo es descubriendo. Ajá, y ha habido pocos inventos, digámoslo así. Ha habido más descubrimientos que inventos. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, cuando se descubre el foco, mejor dicho, cuando se inventa el foco, ese es un invento, porque bien pudo haber sido, no sé, una caja, ¿no? O bien pudo haber sido otra cosa, pero eso fue un invento. Pero la electricidad es un descubrimiento. Entonces, eso, si lo vemos de esa manera, ha habido muchos más descubrimientos que inventos. Por tanto, todo lo que el hombre pueda seguir avanzando, pueda jactarse de tener, o pueda jactarse de que estamos viviendo en la historia de la humanidad donde más descubrimientos hay, pues simplemente todo ha estado ahí, y el Señor es el que le permite al ser humano ir conociendo un poco más de su creación. Entonces es esta parte, ¿no? De que nos dice, sí, efectivamente todo ha estado ahí, y ya no va a haber algo, digamos, nuevo para el ser humano, más no nuevo para la creación de Dios. Sin embargo, pues es sorprendente muchas veces, ¿no? Para nuestro entender. Voy a leer el 11, dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en lo que serán después. Y aquí es algo interesante, porque dice que aunque el ser humano le gusta llevar registro de su historia, llega el momento en que ya no hay memoria de tales cosas. Y hoy en día estamos viviendo una falta de memoria de lo que vino a ser Cristo al mundo. Hoy, en general, no hay memoria de que Dios es justo y soberano. Más bien, siempre le gusta al ser humano verlo como un Dios amoroso. Y es amoroso, por supuesto que es amoroso. Pero por su comodidad, el ser humano dice, ay, no, es que el Señor o Dios, o los que critican al cristianismo, pues es que no, Dios es bueno. Ah, sí, pero es soberano y justo también. Entonces, es esta falta de memoria de lo que es nuestro Señor, a veces se deja así. Y no nada más en eso, ¿no? Hay veces que en la historia de las naciones vuelven a lo mismo de antes, siendo que a lo mejor en algún momento de su historia pasaron por situaciones en su país como nosotros, que hubieron a lo mejor muchas muertes, muchas situaciones que en su momento dijeron ya no más, pero el tiempo va haciendo olvidar, y pareciera que otra vez se vuelve a lo mismo. Ajá. Y entonces es ahí donde dicen los historiadores, la historia se repite otra vez. Y aquí también es importante resaltar que esta falta de memoria hace que el hombre se jacte de lo que el hombre ha ido descubriendo o el hombre ha ido haciendo.
cuando la realidad es de que todo lo que hace el hombre es por Cristo, para que el Padre se gloríe en él. Y recordando las palabras de Juan el Bautista en Juan 3:30, dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Pareciera que es falta de memoria de que nosotros tenemos que tener esa premisa, digámoslo así. No importa lo que yo haga tan grande, sino que lo que importa es de que el lugar se lo tengo que dar al Señor. Y hoy lo vemos cada vez menos. Vemos a científicos, gobernantes decir es que yo hice, yo logré, y el Señor queda de lado. Y no, tenemos que tenerlo nosotros como cristianos, tenemos que estar sabedores de que todo es por medio de Cristo para gloria del Padre. Y en eso, pues Dios nos colma también de bendiciones, porque dice, este es un buen hijo. Y eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, no hay que, por eso digo que es una advertencia, ¿no? O sea, la memoria pareciera que todo lo que había se va olvidando. La memoria se olvida, pues. Leo el 12, dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Ese es el versículo que al inicio les comentaba en relación a que pareciera un versículo profético, porque al término de su reinado de Salomón se divide el reino de Israel. Continúo, voy a leer el 13, dice, y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Inquirir significa indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. Y creo que en este versículo el Espíritu Santo nos muestra a una persona que desea siempre encontrar el porqué de todo. Y también hay que tener en cuenta que no necesariamente pues se nos va a dar la revelación de todo. Entonces voy a leer primero como la otra versión, la versión de Palabra de Dios para Todos, y ahorita regresamos a esa parte, porque a veces, aunque el ser humano sea investigador por naturaleza, no siempre va a tener la respuesta de las cosas. Dice en la Palabra de Dios para Todos del mismo versículo, dice, decidí estudiar y usar mi sabiduría para aprender acerca de todo lo que se hace bajo el cielo. Aprendí que Dios le ha dado una tarea muy agobiante a los seres humanos. Cuando el ser humano se afana en encontrar esa respuesta para la cual no se le va a ser revelada, yo creo que sucede esto que dice el versículo en esta versión. Es agobiante y es frustrante. Y pareciera que en este momento el escritor se encuentra en un estado así. Dice, es que es agobiante. Dice, yo dediqué mi vida, mi sabiduría a descubrir todo lo que todo lo que pasa en la tierra. Y dice, y es una tarea agobiante para los seres humanos. Y me llamó la atención cuando leí esta palabra en esta otra versión, que es agobiante. Aquí en Reina Valera dice que es un trabajo penoso que dio Dios a los hombres. Y dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué un trabajo agobiante? ¿Por qué un trabajo penoso? Y si vamos a Deuteronomio 29:29, dice así, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No todo nos va a ser dado para entendimiento del ser humano. Entonces yo creo que cuando el ser humano está intentando y dándole vueltas y vueltas, por ejemplo, pensemos en la creación del universo, pues llega a ser agobiante y ya se empieza a inventar cosas que están fuera de toda lógica inclusive, ¿no? Y yo creo que también esto sucede, por ejemplo, a estudiosos, a sociólogos y demás, de decir, pero ¿por qué pasa esto? ¿O por qué Dios permitió esto, ¿no? A muchas personas. Y es esta parte, o sea, es agobiante, es frustrante para el hombre que no quiere ver o no se le permite ver
realmente los secretos del Señor. Y yo creo que esta situación estaba pasando por la persona que escribió el libro. O sea, fue tanto así decir, y bueno, ¿y ahora qué? Ahora no encuentro como la explicación de lo que debe de ser, ¿no? Y bien, bueno, continúo, voy a leer el 14 y el 15, dice así: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hoy en día, y lo podemos ver en las noticias o en los medios de comunicación, hay un ensoberbecimiento del ser humano ante las cosas que va descubriendo, o a los nuevos descubrimientos. Hace unos días con los sucesos del bombardeo de Estados Unidos en Irán, estaba viendo como pequeño mini documental donde hacían alarde del poderío militar de Estados Unidos, ¿no? De bombas así que explotan, no son nucleares, pero explotan y afectan 60 metros debajo de la tierra, ¿no? Entonces son cosas que pues yo no me imagino. 60 metros es un edificio, piensa en el edificio más grande de Pachuca y ni siquiera tiene 60 metros. O a lo mejor el reloj, ¿no? A lo mejor no sé. Entonces pensar en cosas así, y eso ha llevado al ser humano conforme ha ido pasando el tiempo. Y aquí nos dice que todo eso es vanidad, todo eso está hueco, está falto de algo. Y aunque para la mayoría o para muchas personas es algo maravilloso, es algo muy bueno, no necesariamente lo es. Es decir, lo que es mal para Dios, aunque para el ser humano sea bueno, sigue siendo algo malo. Ajá. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, nosotros podemos ver muchas historias en las Escrituras donde el Señor mandaba a desaparecer pueblos completos, ¿no? Y cualquiera hoy en día, cualquiera de esos que buscan que los derechos humanos y dirían, ay, ¿por qué tan malo es? No, pero es que hay una razón de ser. Y esta pequeña historia que les voy a platicar, no sé si, la verdad desconozco, no la he buscado en las Escrituras, pero la vi en una película y me llamó la atención, y era una película de Esther. Y esta parte fue muy interesante. Resulta que en esa película hacen alusión cuando Saúl tiene uno de sus enfrentamientos, no recuerdo ahorita con qué pueblo, y Dios le dice, pues tienes que acabar con todos. Y él permite vivir al rey. Bueno, pasan los años y resulta que el que perseguía a los judíos en los tiempos de Esther era descendiente de ese que Saúl no había permitido huir. Así es. No me consta que eso esté en las Escrituras, pero me llamó la atención esa historia, ¿no? Dios sabe por qué. El ser humano no comprende. Y entonces cuando el ser humano no comprende, hay lo que dice lo que estamos leyendo, hay aflicción de espíritu. O sea, ante la vanidad siempre nuestro espíritu se va a ver afligido. ¿Por qué? Porque no está saciado. Y entonces hoy yo puedo decir, y conozco al menos a una persona que, digo, y lo sé porque lo publica, ¿no?, en las redes. Su año ha sido tormentoso, dice él. Ha pasado por depresión, etcétera, etcétera. Pero no ha encontrado, no ha sabido del Señor. Yo en algún momento le dije, mira, yo sé quién, y en este caso pues mi esposa, te puede ayudar a salir de eso, porque ella pasó por eso, y no hay otra respuesta más que el Señor, Dios, Cristo. Ay, muchas gracias, que no sé qué, y hasta ahí quedó. O sea, no fue esa parte de, a ver, ¿cómo le hiciste? ¿O qué sucedió? Entonces, es esa situación. Cuando el ser humano intenta salir por sus propios medios, va a volver a darle con nada más la vuelta, como el viento, a que caiga vanidad en él, o sea, todo hueco, y tarde que temprano va a tener aflicción de espíritu. Ajá, porque no se sacia. Por mucho que sepa del comportamiento humano, de la mente, de lo que sea, no va a haber saciedad en su vida. La única manera de que se sienta saciado es
con la palabra del Señor y saberse que es salvo por nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un capítulo, creo, de advertencia, y reitero eso. Bueno, continúo. 16 y 17 dice: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Dice en el 16, yo me he engrandecido. Entonces, esa parte revelativa del Espíritu Santo de decir, ¿en qué momento tú que estás leyendo ahora o nosotros que estamos leyendo, te has engrandecido? Porque si yo me he engrandecido en algún momento de mi vida y a lo mejor hago memoria, sin lugar a dudas me voy a dar cuenta que en ese espacio de mi vida sentí lo que decía aquí y pareciera reiterativo. Dice, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Entonces, cuando el ser humano se engrandece de lo que hace, enloquece, porque dice en el 17, dice esto, se lleva a una locura y en consecuencia a una aflicción, a una desesperanza y por tanto una aflicción de espíritu. Entonces, es una advertencia que nos hace el Espíritu Santo por medio de Salomón, que fue el que escribió el libro, de que podemos caer en esa parte. A veces deseamos tanto en la vida y el Señor nos los concede. Dice el Señor, en la Escritura, el Señor Jesucristo, pidan y se les dará. Pidan en mi nombre y yo lo haré. Y nos los da y nos los concede. Pero ¿qué pasa cuando eso que me da, yo me siento que fue por mí? Que yo fui el que lo logré, cuando realmente Dios ha permitido y nos ha bendecido en algún área. Entonces, si yo me engrandezco, podré tener grandeza de carne, pero voy a tener aflicción de espíritu. Y voy a leer estos dos versículos, creo que se entienden un poco más en la versión de Dios, Palabra de Dios para Todos, para que los tengan ahí en cuenta. Dice, así que un día estuve pensando, tengo mucha fama y soy más sabio que todos los reyes que vivieron en Jerusalén antes de mí. Soy capaz de investigar la sabiduría y el entendimiento. Entonces me dediqué a investigar la sabiduría y el entendimiento y terminé en tonterías y estupideces. Buscar la sabiduría es como intentar atrapar el viento. Creo que nos queda más claro aquí esta parte, ¿no? Y ya para terminar, el último versículo dice así, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Y este último versículo me llamó mucho la atención porque cuando en otras partes de la Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y que la sabiduría nos da algo bueno en varios versículos. Y digo, pero ¿por qué ahorita termina con que mucha sabiduría es molesta? Pareciera como si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, entonces ¿te molesta temerle a Dios? Pareciera que es así, ¿no? Pero tenemos que comprender y entender el contexto en el que se está desarrollando esta escritura, la situación en la que está pasando el que escribe, y también que el Espíritu Santo permite que sea escrito de esta forma como advertencia para nosotros. No es que la sabiduría sea molesta, no, al contrario, es una bendición, creo yo, el poder decir, Señor, tengo temor de ti, porque sé que eres amoroso y soberano. Es una bendición. Y dice, además, termina, y si le añade ciencia, que es lo que le pidió él a inicio de su reinado, es doloroso. Voy a leer lo que dice en Palabra de Dios para Todos. Dice, porque entre más sabiduría, más frustración, y a medida que uno más entiende, más dolor se experimenta. Y esto me llevó a recordar una frase de un filósofo griego que decía, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Y efectivamente ese cuate no sabía nada. ¿Por qué? Porque al buscar la sabiduría, el conocimiento sin Dios, te lleva precisamente a sentir dolor, a sentir frustración, de que no puedes alcanzar más conocimiento del que tus ojos y tu entendimiento te pueden dar. Nosotros somos bendecidos porque en ese a lo mejor vivir en cada una de nuestras áreas,
Sabemos que hay cosas que son reservadas para Dios y hay otras que me son reveladas, como dice la Escritura. Y eso me hace sentir en paz. Digo, eso en lo personal, a mí así me hace sentir en paz. ¿Por qué? Porque sé que lo que yo no logro entender ni comprender está en las manos de Dios. Y entonces eso es paz. Pero cuando el ser humano cree que está en sus manos, se vuelve loco. O sea, realmente cae en la locura. Y bueno, pues yo creo que sí hay que pedirle al Señor sabiduría, pues para que nos ayude a comprender todo lo que no logramos comprender. Y si no es su voluntad de que lo comprendamos, entendamos que son cosas reservadas solamente para Él. Y pues vamos a darle las gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias porque en tu infinita sabiduría, Señor, nos permites revelaciones para conocerte lo que tenemos que conocer, Señor. Y así saber que eres tan grande, Señor, que ni la mente más grande de la humanidad podrá llegar a entender ni siquiera un ápice de lo que tú eres, Señor. Te damos gracias porque somos bendecidos de conocer a nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra, por todas las advertencias que nos das, por toda la guía que nos das. Y te pedimos, por favor, que no nos desviemos de tu propósito, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Un tema complicado. ¿Algún comentario? ¿Qué significa predicador? Porque dice que Eclesiastés es predicador, pero ¿qué es un predicador? ¿Qué significa? Alguien que pregona la palabra. ¿Qué más? Que expone, que de su corazón tiene el anhelo de que sepan lo que él tiene. En términos bíblicos, Dios me ha dado esto y quiero que tú lo sepas también. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Es un mandato? Entonces, aquí vemos un predicador. ¿Quién está de acuerdo que es Salomón y quién dice que no? Si es Salomón, el hombre más sabio que ha existido, está predicando la palabra. ¿En qué momento Salomón predicó la palabra en los tiempos de los reyes? Cuando hizo el templo, ¿recuerdan? ¿Para qué lo hizo? Era un testimonio de lo que él quería hacerle un mandato de Dios. Entonces él predicaba la palabra con acciones. Estaba haciendo el templo. De hecho, cuando inaugura el templo, reconoce la grandeza de Dios. Reconoce que todo lo que él ha hecho no es nada. Entonces, ¿qué es lo contrario? Cuando nos dice versículo 2, ¿quién me lo lee? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si el ejemplo que nos puso Humberto, el significado hueco, todo está hueco, todo abajo de la tierra es hueco, es lo que está diciendo el predicador. Así nos diste ¿o qué más significa vanidad? ¿Cuál es lo contrario de vanidad? Humildad. Por ejemplo, si es Salomón, cuando construye el templo, era el esplendor, pero cuando reconoce que Dios no puede habitar en el templo, se humilla, es humilde, entonces ve la grandeza de Dios. Entonces, este predicador parece, nos dice Humberto, parece que está en un estado de depresivo, porque ha obtenido todo y nada le llena. Ahora, si Dios le ha dado todo, acuérdense de la promesa de Dios que le dijo, por no pedirme riquezas, te daré riquezas también. Todo viene de Dios. Fue el hombre más rico. La reina de Saba, se quedó admirada de cómo vestían sus súbditos. Se visten como mis príncipes. Bueno, si él obtuvo todo, ¿en qué momento puede entrar una persona en depresión? Y decir, todo bajo el cielo
es vanidad. Y entonces, si estamos aquí buscando a Dios, ¿será vanidad? Porque dice que todo, ¿no? El levantarnos a las 6, ¿será vanidad? Es decir, es que yo me levanto a las 6 para buscar a Dios. ¿Acaso será vanidad? Ay, no, eso no nos gusta. Porque dice, ¿mandé? Lo hacemos por necesidad de conocer de Él. Porque buscamos la presencia de Dios. Entonces, ¿estará equivocado el sabio predicador? O todo lo que no es de Dios. La intención es la que cambia. Tú te puedes comprar un carro, un muy buen carro cómodo, por vanidad o por que lo necesitas y te gusta. Dame un ejemplo de vanidad. A ver, las mujeres. Denme un ejemplo de vanidad. Una mujer que se hizo cirugía 20 veces, ¿será vanidosa? Sí. ¿Que no está de acuerdo con lo que Dios le dio? Lo que pasa es que quiere aparentar otra cosa. Él no se siente satisfecho con la etapa que está viviendo, quiere aparentar otras características que ya no corresponden. Entonces, ¿es insegura? O agradar al ojo humano. Por ejemplo, ¿cómo hay una que quiso ser como Barbie, ¿no? O como algún artista, ¿no? Y Cleopatra. Y no está de acuerdo con lo que Dios le da. Entonces, la vanidad es un término una línea muy ligera a la humildad. ¿En qué momento soy vanidoso y en qué momento le agradezco a Dios de todo lo que me ha dado? Ahora, si es Salomón, ¿en qué momento perdió, se hizo vanidoso? Con los excesos, yo creo que de tantas mujeres. 750 mujeres y 300 concubinas, tenía todo. Entonces, ¿has visto una persona que tiene tanta lana que tiene 20 carros nuevos? ¿Qué sentido? ¿Es vanidad? Sí. Ahora, cuando entran en ese mundo, ¿qué es lo que pasa? Se vuelven huecos, porque nada les llena. Entonces la palabra vanidad es hueco. Entonces, pero la línea es, ¿puede ser una persona con escasos recursos vanidosa? También, ¿verdad? No necesariamente un rico. Una persona vanidosa es la que no está conforme con lo que Dios le dio, ¿verdad? Bueno, dice que todo es vanidad. Parece que este hombre está depresivo, ¿verdad? Porque dice más adelante que tenía todo. Y dice, ¿qué provecho tiene el hombre de trabajo? ¿Por qué se afana? ¿Qué provecho? ¿Y qué dice la Escritura? Que el que trabaje, coma. ¿No? Ahora, dice que la carga del trabajo la puso Dios y es pesada. ¿O no dice así? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán cuando le entregó la tierra? ¿Cómo? Labra la tierra. Ponte a trabajarla. Todo es tuyo. Ponte a trabajarla. ¿Sería pesado? De momento no. Fue pesado cuando pecó. Y dijo, con el sudor de tu frente, cardos y espinos producirá la tierra. Pero cuando vivía en la presencia de Dios y le daba la gloria a Dios, pues todo se le daba, ¿o no? Aventaba una semilla y al año cosechaba naranjas. ¿Por qué? Porque era bendición de Dios. El problema aquí que yo veo en este predicador, que se volvió un problema el trabajo, fue cuando se volvió vanidoso y tuvo 700 mujeres y tuvo concubinas que comenzaron a adorar otros dioses. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces sí, la carga se volvió muy difícil, ¿verdad? No, aquí más bien es cuando se afana uno en el trabajo, o sea, cuando sobrepasa el trabajo, aquí hay afán. Bueno, dice que es algo que Dios te puso, ¿o no? Cuando no hay llenadera, ¿no? Y también empiezas a conocer, y por eso el humanismo, que quieren conocer más, y no tener
700 mujeres y 300 concubinas. ¿Cuántos hijos tendría? No dice. O sea, ¿qué quiso? Más y más y más. Hay un punto donde tú debes de poner tus límites. Hasta aquí. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué sucede, por ejemplo, con un político? Pues ya tiene todo, pero quieren tener a eso. Entonces, y es cuando caen. Dijo el expresidente de Brasil, Lula da Silva, estuvo en la cárcel, ¿o no? Acá, ya salió, me parece, ¿no? Dijo, mi amigo, no me voy a meter un poquito de política. El boliviano cometió un grave error. Después de 14 años, debió dejar el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiero más. Entonces, ¿esa es vanidad? Sí, había hecho las cosas bien. ¿Para qué quieres más? Entonces, por eso dice aquí que todo es vanidad. Ahora, era tan sabio que conoce la naturaleza. Dice que los vientos vienen del norte y dan la vuelta. ¿Qué dice la Escritura? Que los que son nacidos del Espíritu son como el viento. ¿Cómo? No sabes de dónde viene, pero sabes que está, y no sabes dónde termina. Sabes qué pasa. Este hombre dice, conocía tanto que dice, este viene del norte. ¿Dónde se forman los vientos? Realmente no lo sabemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el mar, a los conocedores de los pescadores de toda su vida, todas sus generaciones, de repente viene un viento que no lo conocían. Los agarró el viento y empezó una tormenta. ¿Por qué? No lo conocían. Pero el sabio Salomón dice, nace en el norte y da vuelta y regresa. Incluso pone el ejemplo del agua, ¿no? Dice, el mar no tiene llenadera. Todos los ríos de las tierras, ¿hacia dónde van? Hacia el mar. Y luego se evaporan y regresa. ¿Quiere decir que siempre está vacío el mar? No tiene llenadera. ¿Así será la vanidad? No tiene llenadera. O sea, quiero más y más y más y más. También habla de que los ojos no se cansan de ver y el oído de escuchar, pero también en un momento sí podemos cerrar los ojos. ¿En qué momento? Y el oído no lo podemos cerrar. ¿En qué momento te atrapa? Por ejemplo, el celular. Nos atrapa. Estamos viendo el celular y ya llevamos 15 minutos, hasta los ojos nos arden y hasta le hacemos así y nos hablan, espérame, y sigues con el celular. ¿Te atrapó? Sí. Te atrapa. Entonces, ¿sí, pastor? Sí, digo, sí es. Yo creo, el alejarse de Dios, el alejarse de la presencia de Dios es cuando el hombre empieza a tener un hueco dentro de sí mismo. Cuando estaban hablando ustedes de Génesis, cuando el hombre peca, el hombre es sacado del huerto. El hombre es sacado del huerto, pierde la presencia del Señor. Yo creo desde allí viene ese deseo y ese hueco que hay en el ser humano, aún religioso inclusive, que solamente puede ser llenado, en este caso como dijo el Señor Jesucristo, les dijo a sus discípulos, busquen primeramente el reino de Dios para que toda su vida sea llena totalmente, tanto espiritual como materialmente. Ahí les está hablando a sus discípulos. Entonces realmente el predicador aquí empieza mal porque él se compara a un mayor que su padre David. Entonces yo creo que cuando nosotros empezamos a llenarnos de la sabiduría humana y no de la sabiduría de Dios, empezamos a descender espiritualmente y empezamos a ver todo sin sentido, todo que no tiene valor,
como en el hecho de que en lo que cayó Salomón, ¿verdad? Que al fin y al cabo las mujeres, dice su palabra, que fueron las que les desviaron su corazón hacia el Señor. Entonces yo creo que si nos vamos a Éxodo 20, nosotros vemos el problema que tenemos cuando nos acercamos o cuando empezamos a inclinarnos a esos dioses ajenos, y no es Él, ¿verdad? Entonces el hombre solamente puede ser lleno totalmente, espiritualmente y físicamente o materialmente Con la presencia. con la presencia de Dios, y en este caso, como les decía el Señor Jesucristo, a través de su palabra. ¿Qué indicio te da o a dónde te lleva una persona vanidosa? ¿Cómo puedes, o en mi persona o en tu persona, cómo puedes decir estoy cayendo en esto? Cuando empieza a decir mucho, yo hice, yo fui, Aquí está. Empieza a jugar al yo. Cuando dice yo fui más que mi padre David, ¿o no? Empiezas a decir algo. Hay una canción que se llama Desiderata, que es de nuestros tiempos, de los que estamos más avanzados. ¿Recuerdan lo que dice? No te compares con nadie, porque siempre habrá personas mayores y menores que tú. Esfuérzate por ser feliz y mantén lo que tienes. Algo así, ¿no? Pero entonces, cuando tú comienzas a compararte, es que yo hice, es que yo hago esto, empieza a entrar el problema de la vanidad. ¿En qué momento, si hablamos de Salomón, entró la vanidad en él? Cuando quiso una mujer, cuando quiso otra, cuando la vio más bella, la vio más hermosa, ahora la quiero, yo la puedo tener, la puedo mantener, soy el rey. No me va a decir que no. Entonces, cuando empiezas a desear algo que no te corresponde. Entonces, miren, versículo 9. Y este es muy interesante. ¿Quién me lo lee? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Ay, híjole. ¿Todo lo que estamos pasando ya fue en algún otro tiempo? Sí. Bueno, entonces las computadoras ya fueron en otro tiempo. Los aviones, las cosas modernas, el internet, ya sería en otro tiempo. Todo lo que fue, ya fue. El versículo siguiente dice, lo que pasa es que no hay memoria ni, ¿qué dice? no hay memoria de lo que precedió, No hay memoria de lo que precedió. ni tampoco de lo posterior. Entonces, dice que ya fue. ¿En qué se le mostró al apóstol Pablo? ¿Recuerdan? Dice, cosas inefables que no se me permiten ver. ¿Se acuerdan de Julio Verne? Que vio aviones y vio cosas, ¿no? Bombas y no me acuerdo qué más. ¿Qué se le mostró? ¿Qué se le mostró? Que ya fue. La sombra de lo que es. ¿Es un misterio? Sí. Es un misterio. Dijo Humberto, hay cosas que no se nos permiten ver porque son un misterio. ¿Quién las podrá entender? ¿Qué fue? Acuérdense que Génesis, ¿quién me lee Génesis 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego, La tierra estaba desordenada y vacía. esto fue en el Principio. de esta era, ¿o no? Pero la tierra ya estaba desordenada y vacía. Entonces ya estaba. Ya. Entonces había otra generación, Seguramente sí. seguro, otra etapa, sí, que no nos incumbe porque ya no hay memoria. Entonces el predicador era sabio, que entendió eso, que dijo, es otra etapa, o sea, cosas que ya pasaron. Por eso él dice, esto es un ciclo. Lo que ya sucedió va a suceder y lo que está sucediendo ya sucedió. Así como el viento vuelve, así es esto. Esto es lo que dijo Jesús, que nos da la oportunidad de tener un nuevo nacimiento. ¿Ya habíamos nacido? ¿Sí? Entonces, ¿volvemos a nacer? ¿Sí o no?
El que es nacido de carne, carne es, el que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces nos da una oportunidad y volvemos a empezar. ¿Por qué te le llaman? Tú eres un bebé en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo decía, quisiera ya hablarles como adultos en la palabra, pero no puedo. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Tengo que volver a empezar. Entonces, ¿qué entiende el predicador? Tal vez él dice que indagó hasta lo más profundo, ¿no? Y entendió cosas que no se pueden describir. Por eso no llegó llegó, pero le faltó. Por eso entraría en depresión. Dice, es que no hay memoria de todo esto, no puedo comprobar nada de esto. Y hizo referencia Humberto al filósofo griego Sócrates, no sé quién sería de ellos. Yo solo sé que no sé nada. Y entonces, fíjense qué es lo que pasa. Cuando tú te metes en la palabra de Dios y en el río sacas las cosas finas de algún versículo, alguna palabra, te das cuenta que te falta mucho. Que no sabes nada. Pero si ya llevas 20 años, 30 años el predicador, pues no sabe nada. Realmente, entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Son de distancia, ¿cómo dice? Como el cielo y la tierra, la misma distancia. Son como del cielo a la tierra. Lo que yo pienso, tú no lo puedes entender, ¿verdad? Hermana, ¿puedo hacer un comentario con relación? Humberto decía que la diferencia que tenemos nosotros ahora es que somos hijos de Dios. Cuando el pecado viene la muerte, ¿verdad? En el caso de Adán y Eva vino la maldición, porque maldijo Dios a la tierra. Dijo, maldita será la tierra por causa de ti, y espinos y cardos te producirán. Pero la diferencia es que nuestro Señor Jesucristo tomó esas espinas, esa maldición, y la puso. La pusieron los humanos, pero él tomó las espinas, tomó la maldición, la llevó la corona de espinas, y con eso nosotros somos libres, porque somos hijos de Dios. Y aunque hubiera pecado, y si nosotros verdaderamente reconocemos que somos orgullosos, vanidosos, por decir, creemos que nadie nos puede enseñar, y siempre tenemos a alguien que aprender. Cuando nosotros cambiamos el orgullo por la humildad, entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad?, ya nos rescató, como dice. La diferencia es que nosotros somos hijos de Dios, comprados con la sangre preciosa de Cristo. Así es, el sacrificio de Cristo. Exactamente. Entonces, la vanidad, el orgullo, nos trae amargura, pesadez del alma, tristeza en el alma y nos lleva a depresión. Y entonces cuando nosotros recibimos el pecado, está incrustado en eso. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces, dijo Humberto, nos da potestad, que significa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo empezamos a ser hijos de Dios? ¿Cuál es la actitud física? ¿Mande? Te rodillas y te salen las lágrimas. ¿O no? Y entonces volviste a nacer como si fueras un bebé. Ya, a nacer de nuevo. Toda tu gloria quedó enterrada en el bautizo. ¿Verdad? Todo. Por eso Juan, Irma dice el bautizo, por eso Juan el Bautista le dice, yo no puedo desatar ni siquiera la correa de tu calzado. Hazlo. ¿Que tenía que morir Cristo? ¿A qué tenía que morir? En el bautismo. A sus 30 años de vida y empezar de nuevo. Y a partir de ahí, dice, este es mi Hijo amado. ¿Se le dio la potestad? Sí. Y a partir de ahí, fue guiado ¿por quién? Como el aire. Él sabía dónde iba. Fue llevado a las tentaciones, a ser probado. Pero fíjense, versículo 12. ¿Quién me lo quiere leer? Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén.
una de las características de la vanidad, ¿cuál es la palabra? Yo. Yo fui más que mi padre. Yo el predicador. Yo hago esto. Yo hago lo otro. Yo compré. Yo hice. Entonces, la característica de la humildad, ¿cuál es? Tú me lo diste. Tú me ayudas. Tú me enseñas. Tú me usas. ¿Es diferente? Tú y yo. Con el favor de Dios. Fíjate, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. ¿Era malo eso? No, ¿verdad? O sea, se dedicó a buscar. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. ¿Estaba en pecado? ¿O estaba en la gloria? Adán, acuérdense, Adán era hermoso trabajar en el Edén. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios, el Padre, a los ángeles cuando corrió a Adán? Pónganse en la entrada con espadas de fuego. ¿Por qué? Porque va a querer regresar. ¿A dónde? A la gloria de Dios. ¿Se acuerdan del sábado? Para que nos vaya bien en el año, todos queremos que nos vaya bien, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Obedecer. Ya. Si oyeres atentamente. O sea, fue muy claro. La palabra es muy clara. Oye, obedéceme, búscame, escudriña. Cómete el pan todos los días. Mi palabra. Bueno, ¿algún comentario? Fíjese, todo es aflicción de espíritu, todo es vanidad. ¿Todo será vanidad? ¿Todo es aflicción? ¿Qué no hay alegría? Como si nos pusieran una carga y estuviéramos en la cárcel ahí trabajando como con las cadenas ahí. Eso es aflicción, ¿o no? Pero todo será aflicción. ¿Qué dice una persona depresiva? Todo oscuro, todo es tristeza. Oye, vente, vamos a comernos unas chalupas. ¿Para qué? Oye, Sal, mira qué bonito está el día. Lo veo oscuro. ¿Cuál es la condición del predicador? Es predicador y fíjense, es sabio. Cuidado, cuidado en salirse. Dice, versículo, fíjense, al grado de la predicación, de su estado, que en el versículo 15, ¿qué nos dice? ¿Quién me lo lee? Lo torcido no se puede enderezar y lo enderezado no puede contar. Lo torcido no se puede enderezar. ¿Se puede enderezar o no? Pues este es el bautismo, ¿no? Pues el nacer de nuevo. ¿Cómo enderezas un árbol torcido? Y se llama tutor. O si no, lo podas, ¿o no? Y que vuelvan a hacer, salir algo y ya lo vas enderezando. Entonces, en el mundo espiritual, ¿estaba yo torcido? ¿Estabas tú torcido? Sí. ¿Dios te está enderezando? Y también incompletos. Incompleto. Entonces, ¿qué le pasa a este sabio? ¿Qué le falta? Si hay un hueco, ¿qué le falta? ¿Cómo lo llenas? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Con el amor, amarás a Dios. Ámalo. Y entonces ese hueco te va a llevar a otro, se va a llenar. Y entonces volverás a nacer y lo torcido te quitarán y tú te regresarás tu vida. Antes fui, ahora soy. Yo fui esto, ahora soy. ¿Qué pasó a Pablo? ¿Lo enderezaron o no lo enderezaron? A Pedro, ¿lo enderezaron? Oye, ¿me vas a negar? Lo negó. ¿Puedes pensar en esto?
estaba a su lado, veía los milagros. Dijo que lo iba a defender con su vida. Dios mismo lo llamó, Jesús mismo le dijo, ven. Hay otras personas que quisieron ir, pero Él lo llamó. Él sabía. Él fue el que dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Él lo declaró. Era como el predicador. Sí, lo conoció. Su hueco se llenó. Dejó todo, dejó las redes y volvió otra vez. Entonces, pero después dijo, dio la vida. Entonces, ¿se enderezó? Ahora, por ejemplo, una persona que tiene problemas en la droga, ¿cuántos se rehabilitan realmente? De 100, por decir, la estadística es muy poca. ¿Mande? Dos o tres, tal vez. Pero, ¿cuál es el éxito para que se rehabilite? La palabra. Y aún ahí, muchos llegan a caer. Entonces, por eso dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Pocos. Puede ser una iglesia muy grande, pero ¿cuántos se salvan? Muy pocos. ¿Cuántos sirven en la iglesia? Muy pocos. Entonces se va reduciendo la cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le está pasando aquí? Yo creo que este capítulo es una advertencia, a tener cuidado. Porque si nosotros decimos, es que aquí fíjate lo que dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Si yo les digo, predico eso, pues ya caímos todos, ya. ¿Qué? ¿Mande? Nos vamos al muro de los lamentos. Al muro de los lamentos. ¿Qué haces? ¿Qué dice la Escritura con un niño? ¿Cómo corriges al niño? Lo corriges porque va torcido. ¿Cómo lo corriges? ¿Cómo te corrige Dios? Ándale, apártese y va a ver. ¿Te leo Isaías 44? Sí. Dice, todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová habla. Ándale. Hay esperanza. Si no hubiera esperanza, ¿qué caso tendría? Si terminamos un ciclo, un año, y renovamos fuerzas, si no hubiera esperanza, ¿qué diríamos? ¡Ay, otro año más! ¡Feliz año! ¡Ay, no! ¿Y por qué no? Estás deprimido. Sí. O tú dices, que te vaya mal este año, que te vaya igual este año. O le dices, no, que Dios te bendiga este año, esfuérzate, sé valiente y búscalo más. Si Dios te dio algo, ahora Dios te puede dar algo más de su entendimiento, que conozca su palabra. ¿Se acuerdan? Que quedamos, que nos íbamos a hacer cargo de una persona. De una persona. ¿Cuántos se hicieron cargo de una persona? La palabra me platicaba Elsie y lo entendí. La palabra nunca es mala. La tierra es la mala. ¿O no? La semilla va a caer, depende de la tierra. Por eso este año tenemos que compartirle a una persona. ¿Qué les parece? Agárrate una, a la tamalera, a la que quieras, pero agárrate una persona. La palabra es buena, la tierra depende de quién, donde caiga, ¿no? Bueno, terminamos. Y dijo, habrá molestia en la mucha sabiduría, y si se le añade ciencia, habrá dolor. ¿Qué es el don de ciencia? ¿Alguien recuerda qué es el don de ciencia? Es un don del Espíritu Santo. ¿La sabiduría es el temor de Dios?
es el respeto. ¿Habrá molestia? ¿O habrá llenura? Llenura. ¿Y el don de ciencia para qué es? ¿Qué hace la ciencia? El conocimiento. El conocimiento de las cosas, ¿no? Si vas por el camino correcto. Hay falsas, que se acuerdan de los magos, ahí había falsos magos y magos buenos, que buscaban la ciencia. En el cristianismo también hay cristianos malos y cristianos buenos. ¿Qué te enseña la ciencia? A discernir. A discernir. Toma lo bueno y deja lo malo, decía Pablo. Cuidado, toma lo bueno. Estamos empezando un estudio, diría yo la palabra complicado. Porque es un estudio donde al principio del año todo diría, no, es que te va a ir muy bien este año, pero nos está hablando un hombre sabio en una condición, pues yo también estoy de acuerdo con Humberto, de depresión, pero nos enseña a no caer en esto. Como que tenemos que estudiar más para no dejarnos llevar simplemente por las palabras, sino entender el por qué están escritas esas palabras. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Espíritu de Dios? Búscale la palabra, busca lo profundo. Este año es de buscar lo profundo de la palabra. No quedarnos nada más con lo leído, sino buscar realmente el corazón del que nos está escribiendo. Amén. David se lo dijo a Salomón, eso que está usted diciendo de que buscara y captara todo lo bueno. Se lo dice David antes de morir a su hijo Salomón. En Primera de Reyes 2 dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová su palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaron mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y con toda su alma, jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel. Yo creo, a veces no nos damos cuenta nosotros, quizá, porque sucede muchas veces, que nosotros tenemos las bendiciones de Dios por otra persona, por mi padre o por alguien que pagó un precio o que estuvo bien como fue David delante del Señor, que era conforme al corazón de Dios. David, realmente todo lo que tuvo Salomón fue porque el Señor amaba a David, y lo dice bien claro su palabra, por amor a David mi siervo, y no lo quita y no lo mata y no lo separa, porque y nos habla la palabra de Dios, porque dice, por amor a mi siervo David, no te voy a quitar en este momento, pero en ti voy a cortar toda la línea, todo lo demás. Ya no habrá esa bendición que tú tuviste por parte y por amor que yo tengo, porque le tuve a mi siervo David. A tu padre. Todo lo que tenemos viene de quién? Todo. ¿Qué dijo Job? ¿Y para qué es lo malo? Para corregir. Para corregir. El libro de Eclesiastés nos está predicando, pero tenemos que entender el sentido de la predicación. Conectémonos con el predicador. Conectémonos con este libro. Yo les recomiendo, como es un libro de mucha secuencia, ¿cuántos capítulos son? 12 días. No dejen de escucharlo y de entenderlo, porque es de mucha sabiduría.
Amén. Pastor, yo nada más quiero comentar dos cosas de este primer capítulo. La primera es que yo entiendo que para quienes no, o el hombre o la persona que no tiene a Dios dentro, todo es vanidad. A quien no tiene a Dios en su corazón, porque al menor logro, dice yo logré esto, desde el mínimo, desde el más pequeño, hasta el más grande. Dice, todo se lo atribuyen a ellos. Entonces, aquí entiendo que la vanidad es más enfática en quienes no tienen a Dios y a quienes estamos aprendiendo a tener a Dios en nosotros, todo se lo atribuimos a Dios, por mínimo que sea o por insignificante que parezca. Miren, todo es de Dios. Todo el es diablo, de Dios. su característica principal es vanidoso. ¿Por qué? Porque quiere hacerse como Dios. Porque no se conformó que era hermoso, ¿verdad? Y que tenía todo, era el de la alabanza y que llevaba todo. No se conformó con eso. Dios lo hizo. Oh, querubín de la mañana, hermoso. ¿Verdad? Dios lo hizo. Pero no se conformó con eso. Quiso ser como Dios. Ahora, dice, aquí hay un punto muy fino. Por eso la vanidad el diablo es sutil, la vanidad es sutil. ¿Por qué pecó el hombre? Si hablaba con Dios. Quiso ser como Dios. Lo mismo que el diablo. Serás como Dios. ¿Por qué pecó David? Sí tenía mujeres, pero una más. Una casada, una experiencia diferente. ¿Por qué pecó Salomón? Pues porque tengo todo. Soy guapo, tengo toda la lana del mundo y puedo mantener a la que quiera. Puso los ojos en su yo. Nunca entendieron que todo lo que tengo y lo que soy depende de Dios. Todo. Y la otra cosa es que todas las cosas ya fueron hechas. Siempre por decir un libro, ya fue creado, se crea dos veces, todas las cosas se crean dos veces. Primero se crean en la mente o en una idea, y que en todos los casos vienen por revelación del Espíritu Santo. Y después ya se materializa. Yo lo entiendo así. ¿Cómo empezó Dios a formar la naturaleza, todo? Dijo, pero primero empezó ¿en dónde? En su deseo. Lo vio y lo dijo. Lo vio y lo dijo. Miren, la vanidad, por eso nos va a hablar de la vanidad todos los 12 capítulos. La vanidad destruye al espíritu del hombre y sí, lo vuelve con aflicciones bajo la tierra. Se vuelve pesada la carga. Pero la vanidad está afuera del cristiano y dentro del cristiano. Porque es una línea muy ¿qué? Muy tenue. Muy ligerita. ¿Se acuerdan de que les platiqué del famoso predicador que tenía iglesias en todas partes del mundo y decía que le había pedido a Dios un avión particular porque tenía que llevar una palabra para un lado y llevar la palabra para otro lado? ¿Qué fue de él? ¿Vanidoso? Uno puede decir, sí, tienes razón porque da muy bonita palabra. ¿Es un engaño? ¿Que no habrá otra persona que la dé? Si ya le dio, puso iglesias en África, ¿que Dios no puede levantar una persona en África? Entonces, ¿qué es? Vanidad. Vanidad de vanidades. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, ayúdanos a reconocer todos los días que todo lo que somos, lo que tenemos, lo que tú nos has dado, todo te pertenece a ti, Señor. La vida que tú nos has dado, la salud que tú nos has dado, todo es tuyo, Señor. Nosotros no poseemos nada.
somos tus hijos y pertenecemos a tu reino. Y Señor, tenemos la bendición de que tú nos das de comer, nos alimentas, Señor, todos los días, nos das de vestir, Señor. Nos permite, Señor, vivir en esta tierra, que es tuya, Padre. Te damos la gloria, el poder y el honor. Y en este libro, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que nos sea revelado cada palabra, Señor. Que podamos nosotros comprender cada letra que está escrita. ¿Por qué este libro lo pusiste tú? Y para que lo leamos en este tiempo, Señor. ¿De qué nos adviertes? ¿De qué nos corriges? ¿O qué nos impulsas a seguir? Ayúdanos, Señor. Levanta hombres y mujeres aquí, llenas del temor tuyo, llenas de tu conocimiento, Señor, y enamoradas de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.